Nos encantan que nos llamen los hijos del rey y que por eso podemos reclamar y decretar y arrebatar. Y creo que por ahí hay una canción que se la pasa diciendo: y yo le arrebato al diablo mi casa, mi familia, y yo le arrebato, y en eso se va la canción. Y yo esa vez que escuchaba esa canción yo decía: pero esto es un canto al diablo o a quién, porque se va la canción, yo le arrebato al diablo, yo le arrebato al diablo, y se fue cantándole al diablo toda la canción. Pero necesitamos canciones que contengan o que tengan contenido más bien teológico, porque ahí cantando estamos expresando todo lo que creemos. Lo que usted canta ahí es lo que usted y yo creemos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos cerrando el ciclo de esta serie de predicaciones sobre las palabras, las 10 palabras o los 10 mandamientos de Dios, allí en el libro de Éxodo. Hoy abordaremos el último de ellos. ¿Recuerda cuál es el último mandamiento de la ley de Dios? Ya lo leyeron allá, con razón. Bueno, vamos a recordarlos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, no los adorarás ni les servirás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Vamos a leerlo más completo, porque la iglesia tradicional ha dividido este en dos y ha suprimido este para que den 10. Pero no codiciarás, y ya vamos a leer lo que lo acompaña, es un solo mandamiento. Vaya entonces por favor al Éxodo 20, 17. Y mientras llega allí, quiero leerle un artículo que escribió en el año 2010 el pastor Sugel Michelén para Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio, 2 años después de la recesión económica de los Estados Unidos. Y recuerde que se está pronosticando otra recesión económica para este país que obviamente afecta al mundo entero, y oremos al Señor porque seguramente esto se va a estar repitiendo continuamente. Presidentes o imperios o gobiernos cayendo, economías colapsando, los países en un estado de inmoralidad más profundo. Por ahí escuché, creo, me corrigen si no, que se aprobó una ley aquí en Colombia donde se puede terminar el embarazo hasta la semana, o el periodo, ¿qué? 24, semana 24. O sea, si se consideraba que abortar ya era un asesinato, imagínense una criatura de 24 semanas ya. Pero con respecto a no codiciar, escribió en ese artículo el pastor Sugel lo siguiente: si pudieras rastrear el pecado, cualquier pecado, hasta su misma fuente, hay 3 cosas con las que nos toparemos con toda certeza: la incredulidad, el orgullo y la codicia. Son como hermanas: la incredulidad, el orgullo y la codicia. Estos 3 pecados pertenecen a una categoría especial y están tan estrechamente ligados entre sí que difícilmente podremos trazar los límites donde termina uno y comienza el otro. Donde se encuentra la incredulidad, nos toparemos con los otros 2 tarde o temprano. La incredulidad nos lleva de la mano al orgullo y a la codicia, un pecado que afecta profundamente al alma humana. Y agrega: la codicia corrompe al hombre, lo corrompe en las partes más íntimas de su ser. La codicia trastorna nuestras prioridades, destruye nuestros matrimonios, incrementa las guerras y divisiones, promueve la envidia, los celos, los pleitos. Apenas podríamos mencionar algún problema interpersonal que de un modo u otro no se relacione con la codicia. Está como delicada la situación, ¿no?
O sea que hay que prestarle gran atención a este último mandamiento, porque decía un teólogo, este último mandamiento amarra a todos los demás. Se desamarra este y se invalidan o se transgreden todos los demás, como lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué dice Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo. Y hasta ahí lo deja la iglesia tradicional. No codiciarás las cosas ajenas. Esta versión dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, y empieza a determinar qué componentes hay en la casa del prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hoy de pronto no decimos eso, decimos es la tablet, la computadora, el BMW, la mansión, todo aquello que hay dentro de una casa de esas, ¿cierto? El título de esta enseñanza de hoy es del descontento al contentamiento. Del descontento al contentamiento, y vamos a orar. Señor, hoy pedimos, Padre bueno, como siempre lo anhelamos, es que nuestro corazón sea un buen terreno en esta mañana, para que tu palabra no caiga entre espinos o entre rocas, Señor, o entre terreno infértil, sino que nuestro corazón sea un buen terreno, donde tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Donde tú seas glorificado en nuestras acciones, en nuestra conducta, en los anhelos más profundos de nuestro corazón. Aun cuando hablamos, expresemos, Señor, que tú gobiernas en nuestra vida y que tú eres nuestro mayor anhelo, como ahora lo cantábamos, Señor. Que seas tú lo más importante, Señor, y que esa palabra que hoy envías no vuelva a ti vacía, Señor. Haz que cumpla el propósito por el cual la envías, Señor. Sabemos y lo aceptamos que en algún momento hemos luchado con la codicia, Señor. Hay cosas que se han salido de control y nos han llevado a lugares donde nunca habíamos pensado estar, simplemente por habernos dejado arrastrar por un deseo que nos consumía, por un deseo que nos controlaba. Pero queremos ser controlados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Hay una palabra en hebreo para describir ese término codiciar. Codiciar significa ansiar, anhelar algo, pero la palabra hebrea amad, que inicia con H y termina con D, amad significa deseo. Esa palabra en sí misma es neutral, es como el dinero. El dinero es un papel al que se le ha puesto un valor, pero sigue siendo un papel, ¿cierto? ¿Cuándo cobra un poder controlador y destructivo en la vida de una persona? Cuando la persona empieza a amar ese papel y se vuelve una obsesión en su vida. Y lo mismo el deseo. Hay deseos buenos. Dios ha puesto deseos en nuestro corazón. Esa es la intención de Él, que lo deseemos a Él. Pero en la corrupción de nuestro corazón deseamos otras cosas mucho más que a Él a veces. Entonces ahí es cuando el deseo se vuelve pecaminoso. Dice un escritor cristiano llamado Cole, o de apellido Cole, solo cuando se desvía hacia lo que pertenece a otro, ese deseo se vuelve incorrecto. Mire, si está escribiendo, si no después escucha la predicación y lo anota. La codicia trabaja de esta manera. Y antes de describirlo, lo voy a llevar a Génesis 3. Está Eva, ya casi armó aquí una herejía. Está Eva caminando en el jardín y una serpiente la llama. Venga, Eva, venga, ya le cuento algo. O le preguntó algo, y la pregunta por la que empieza la serpiente a cautivar su interés es verdad.
que Dios les ha dicho que no deben coger de este fruto, y empieza una conversación y empieza a trabajar el tema de la tentación, que el diablo es muy inteligente para hacer eso. Él sabe cómo cautivar nuestra atención y cómo atraer los sentidos hacia algo que no nos estaba llamando mucho la atención, pero que el diablo nos atrapa de esa manera. Y le dice: no es cierto que ustedes van a morir, sino que el día en que ustedes tomen este fruto, hizo que su atención estuviera puesta ahí. Dice: serán como Dios. Y lo llevó de la mente al corazón. Ahora 8 días el predicador decía: una cosa es que los pájaros revoloteen en nuestra cabeza, otras que hagan nido. Pensamientos vienen a nuestra cabeza o a nuestra mente, pero que empiecen a asentarse y a quedarse ahí instalados, eso es otra cosa. Entonces, cuando ya logró la serpiente que Eva codiciara ese fruto, dice que no le faltó sino lo último, y era tomar y comerlo. Y de ahí el desastre en la humanidad. Estamos alienados contra Dios, nos oponemos a todo lo que Dios nos pide hacer, porque determinamos en nuestra mente que tal vez no es lo más conveniente para nosotros. Entonces mire cómo trabaja la codicia. La mente lo admira, la voluntad se acerca a él y el cuerpo entra para poseerlo. No obstante, el que no hayas dado el último paso no quiere decir que no seas una persona codiciosa, porque Jesús dice no solo al hombre sino también a la mujer: si en tu corazón deseas a una mujer o a un hombre, ya adulteraste en tu corazón. Si tu pensamiento está yendo a ya lo sexual, ya eres considerado un adúltero. La codicia se puede expresar en todo tipo de cosas. Es esa comezón de tener y poseer lo que otro tiene. Habla de una insatisfacción con lo que se tiene y un celo o envidia hacia aquellos que tienen algo. ¿No le ha pasado a usted que usted le está orando al Señor por algo y no lo recibe, pero se da cuenta que otro hermano de la iglesia sí? ¿Pero por qué? Este sí puede estar contando el testimonio y yo no. ¿Qué pasó ahí pues? Y no nos gozamos ni nos alegramos de que al hermano en la fe le vaya bien, porque a nosotros no nos está yendo como a él. Entonces nos enojamos, pleiteamos con Dios, y eso no es más que insatisfacción. Y con la insatisfacción empieza la codicia. Yo también quiero eso. Yo también quiero tener eso. Y si se vuelve obsesivo, controlador, no voy a descansar hasta hacer eso realidad. Hay anhelos, vuelvo y repito, y deseos que son lícitos en la palabra de Dios, pero cuando esos deseos me llevan a casi que destruir mi relación, pasar por encima de mi cónyuge, por encima de mi familia y por encima de todo mundo, y así me ponga mal con todo mundo, eso tienes que ir analizando si es un deseo entonces pecaminoso. Escriba ahí por favor Hebreos 13:5. La palabra de Dios dice allí: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Está usted insatisfecho? ¿Está usted triste, lamentándose porque no ha obtenido algo? Pregúntese si es que de pronto Dios no está interesado en darle eso que usted tanto anhela. No es su propósito, no es su plan para usted. Vivimos en una época donde tristemente en las iglesias entró y permeó y
Y eso guía las predicaciones, es el mensaje o el evangelio de la prosperidad. Y nos hacen creer que la prosperidad con Dios tiene que ver con lo económico, cuando nuestra relación con Dios es espiritual. Y lo que Dios desea prosperarnos en todas las cosas, dice Santiago, así como prospera nuestra alma. No está bien anhelar una buena o tener una buena condición económica, pero cuando eso es lo que me mueve todos los días y me levanta de mi cama, está mal. Porque tristemente a veces esas bendiciones llegan a las manos incorrectas. Hay que orar que esas bendiciones a veces en la economía lleguen a las manos correctas para que sigan su curso. Cuando Dios lo bendiga, acuérdese que esa bendición no es solo para usted, no la debe retener un estén, sino que debe fluir hacia otros, porque el retener o el acaparar nos vuelve codiciosos. Por eso necesitamos dar y dar para que nuestro corazón no se apegue a esas cosas y no termine creyendo que nuestra vida depende de los bienes que poseemos o todo lo que hemos conseguido. El teólogo Andrew Cameron, en su libro Explorando Éxodo, argumenta que los 10 mandamientos tratan sobre el manejo de los deseos en la sociedad y lo defino de la siguiente forma: toda sociedad necesita promover anhelos adecuados y resistirse a los peores excesos del deseo. Los 10 mandamientos son un marco viable y memorable de lo que realmente necesitamos versus lo que pensamos que necesitamos. Y a pesar de que no es necesariamente comprensivo o exhaustivo, es más que una guía adecuada para el control de los deseos de una sociedad. Los mandamientos han sido dados por Dios para ponerle límites a esos deseos que se quieren a veces desbordar en nuestro corazón. Cuando Dios nos dice no adulteres, es porque está protegiendo la relación matrimonial. Cuando dice no robes, es porque está protegiendo la propiedad ajena. Cuando dice no mientas, es porque está protegiendo la dignidad de las personas. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, nos está recordando que ellos son autoridad dada por una autoridad mayor. Y si no respetamos esta autoridad, no estaremos de ninguna forma respetándolo a él tampoco. Con respecto a esta idea, el destacado escritor ateo Christopher Hitchens lo califica como absurdo. Diga lo que dice este hombre escritor ateo. Dice que uno no puede ser restringido a la fuerza para no cometer acciones inicuas o tener prohibido cometerlas, pero el privar a la gente de contemplarlas es demasiado, en parte porque la sociedad no puede asegurar su cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que piensa la sociedad secular o anticristiana? No, hay que darle a la gente libertad y rienda suelta de que haga lo que quiera y lo que en su corazón decida, para que evitemos que gente que se siente cohibida, restringida, o ahí hay un término, se me acaba de escapar. Para evitar todo eso hay que dejar que la gente haga lo que siente en su corazón hacer, pero Dios dice no. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Hay gente que se cree más inteligente que Dios. Y en eso entran los psicólogos, y me perdona si aquí hay un psicólogo. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo no hablemos de forma negativa, hablemoslo más bien de forma positiva. No pongamos carteles como no pise el césped, porque la naturaleza va a decir lo voy a ir a pisar. Si me están prohibiendo pisarlo, con mayor gusto lo voy a pisar. Entonces cuidemos la naturaleza. Pero Dios dice no, 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 no.
Seguramente veremos Biblias cambiadas en los mandamientos. Le van a cambiar el no y le van a poner: sé fiel a tu esposa, ámala, respétala, quiérela. Porque ese no nos lleva a lo contrario, según este escritor ateo. Los primeros 9 mandamientos se centran más en las cosas que hacemos. El 10º trata directamente con el corazón y sus deseos. El contentamiento que prescribe el 10º mandamiento es la salvaguardia suprema contra las tentaciones de quebrantar los mandamientos del 5 al 9. El hombre descontento, cuyo deseo lo lleva al ensimismamiento, ve a otras personas como herramientas para alimentar su codicia, pero el hombre que ha cultivado contentamiento es libre para desear lo mejor para los demás. Nos parece increíble que veamos por ahí avisos que digan o nos recuerden: las cosas son para usarlas y las personas para amarlas, porque se está dando todo lo contrario. Estamos amando las cosas y usando a las personas para alcanzar esas cosas. Pablo lo expresó en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Mire lo que dice Pablo, y esto fue escrito hace más de 2000 años. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Ahora lo cantábamos. Todas las cosas vienen de ti, ¿cierto? Todas las cosas vienen de Dios. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Así que aquí se nos presenta un secreto espiritual, y es el contentamiento, la satisfacción con lo que se tiene. Si usted ahora no está satisfecho con su esposa, ni con su esposo, ni con los hijos que dice me tocaron, o con el trabajo que le tocó, entonces dígale: Señor, por favor, perdóname. Perdóname, porque el sentimiento de insatisfacción con mi cónyuge es un sentimiento de insatisfacción conmigo mismo. El problema no es mi cónyuge, soy yo. Mi insatisfacción con el trabajo, si yo no trabajo diligentemente y amo lo que hago, pues ¿cómo Dios me va a dar un mejor trabajo si vivo renegando del que tengo? Porque si reniego de este, voy a renegar del otro. Porque si en este me pagan algo y en el otro me van a pagar menos, ay, sí que voy a renegar con mayor razón. No, ¿cómo? Entonces, por favor, todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Críe a sus hijos en el temor del Señor, así sean rebeldes, así estén descontrolados, son sus hijos. Y uno quisiera construir o crear paciencia, pero no es posible. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en mí. Si yo pudiera en mi propia naturaleza ser paciente, pues qué bueno, pero necesito al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me mete en un lugar caótico. ¿Quiere paciencia? Mire, allá la va a desarrollar. Vea, le mando esos pelados ahí para que le enloquezcan la vida. ¿Quiere paciencia? Le voy a dar un esposo que la haga paciente. ¿Cierto? ¿Cuántas esposas orarán? Señor, dame paciencia con este hombre. Ilumínalo o elimínalo, Señor. El Señor Jesucristo es nuestra muestra de contentamiento con la voluntad de Dios.
¿Usted cree que a Jesucristo le tocó fácil por ser el Hijo de Dios? Vino aquí a la tierra y todo era maravilloso, prosperidad y bendición. No, vea lo que dice Cristo. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Juan 12:27. ¿Usted cree que Jesús tenía derecho de tener fama y reconocimiento y de ser adorado y exaltado? Claro que sí. Y de tener todas las cosas a su entera disposición. Pero dice la Biblia que en lugar de eso Él decidió libre y voluntariamente hacerse pobre por nuestro bien y por la gloria de su Padre. ¿Cierto? Él se hizo pobre para que nosotros ¿qué? Ricos, pero ojo con eso, que es que sean ricos para que nos hubiera dicho, para que sean millonarios. Y último, como dijo un pastor hace poco en Estados Unidos, cuando le hicieron la pregunta, pastor, ¿es verdad que usted es millonario? Y fue respondiendo, no te equivocas, soy multimillonario. Ese fue el primero que le hizo comprar a la iglesia un jet privado, porque dijo, yo necesito un avión para transportarme, yo no puedo estar en un aeropuerto esperando por horas para viajar y luego estar haciendo en otros lugares escalas, yo necesito transportarme rápido y volver rápido para poderlos pastorear. Ah, bueno, ¿y cuánto vale ese avioncito? Y el hangar donde hay que ponerlo. Nosotros necesitamos $6 millones mensuales para que sostengamos ese avión. Bien. Ahora bien, todos somos por supuesto criaturas del deseo. Dios nos hizo así y filosofías como el estoicismo y religiones como el budismo que apuntan a la extinción del deseo son realmente inhumanas en su empuje. Pero el deseo que está pecaminosamente, desordenado, necesita ser redirigido para que dejemos de codiciar los bienes de otros y en cambio anhelemos su bien y la gloria de Dios con y a través de Él. No es que nuestros deseos se mantengan reprimidos. Usted no tiene que reprimirse para hacer cosas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Empiece a entender qué es lo que le está permitido en este mundo. Este mundo está hecho por Dios para que sus criaturas disfruten de Él, pero a la manera de Dios. Disfrutemos a la manera de Dios y no que no restringir, es reprimir deseos, porque si usted anda toda hora es aguantándose a hacer algo, eso no es libertad en la vida cristiana. A veces nos impulsaban, a mí me tocó en una iglesia de pequeño, uno veía que impulsaban a los jóvenes era a casarse. No se queme, cásese. Ah, entonces el matrimonio es para que no me queme. No, el matrimonio tiene mucho más sentido y significado que solo no quemarse. Nos hacen en las iglesias creer que el matrimonio es solo para tener relación, no se aguante, ni se queme, ni esté ahí desesperado, cásese para que termine con esa desesperación. No, el matrimonio no es para eso. Y los que nos casamos nos damos cuenta que a veces vivimos más desesperados que antes. Ay Dios, pero ya por otras cosas pues, no por ese tema, porque nos vamos dando cuenta con los años que ese tema deja de ser tan importante. No, o si no habla de los que ya llevan 70 años de casados y todavía piensan en eso. Ya no, ya uno ya cualquier movimiento que ay, vení, cógeme. Lo digo, será por experiencia, güey. Bueno. Según Thomas Chalmers, cuando se refirió al poder expulsor de un nuevo afecto, estaba pensando en la forma en que el conocimiento del amor de mi Salvador me desvía de los caminos estériles del autoservicio codicioso para poner a Dios primero y a los demás, y a mí en segundo lugar.
La autocomplacencia debe estar en último lugar en mis preocupaciones. Es aquí donde se encuentra el antídoto final contra la codicia. Qué bonito eso, ¿no? Dios me ha puesto anhelos y eso está bien, y deseos, y que me proyecte, que tenga metas, pero que eso no lo desplace a Él. Primero debe estar el amor en mi corazón hacia Dios, y ese amor expulsa esos afectos por cosas que no van a ser de bendición para mí, como dice aquí, caminos estériles. Solo piense en lo que Jesús dijo con el sembrador que salió a sembrar. Mucha de esa semilla cayó entre espinos. Cuánta palabra de Dios muchas personas han escuchado en las iglesias, y hoy esos sermones yacen muertos en esos corazones estériles. Este último mandamiento, no codiciarás, está estrechamente conectado con el primer mandamiento contra la idolatría. Mire lo que escribió Pablo: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. La avaricia y la codicia es idolatría, porque he cambiado a Dios por el Dios dinero, por los bienes de este mundo, por los bienes materiales. Y Jesús nos dio una advertencia acerca de este mal que hay en nuestro corazón. Es el núcleo de la filosofía de un corazón codicioso, y dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Hay muchas formas de ser avaro, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús lo dijo. ¿Cuál es el problema? El corazón. Y el diablo sabe cómo trabajar con la codicia de nuestro corazón, y es: voy a crearle insatisfacción, y cuando ya lo tenga insatisfecho, voy a hacer que fije su mente en algo que lo vuelva obsesivo, compulsivo, y que esté dispuesto a todo por alcanzar eso. Y mete a la gente en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad sexual, en la religiosidad, en el ateísmo y en tantas cosas, en la codicia de las riquezas. Ustedes se escuchó cuando cayó Interbolsa aquí en Colombia. Uno de esos grandes ejecutivos desde su cárcel escribió una carta impresionante de cómo él fue dando pequeños pasos hasta lo que consideró en ese momento su destrucción de su vida, de su matrimonio, de su carrera. Él decía: yo recibía ciertos beneficios por mi trabajo o comisiones, pero se despertó como un demonio dentro de mí que me decía: ve por más, ve por más. Y él habla de todos los lujos que empezó a decir. Dijo: yo tengo que tener tal reloj, yo tengo que tener tal calzado, yo debo ponerme tales trajes, yo debo ya viajar hacia ciertos lugares, rodearme con determinadas personas. Ya no era un aguardientico, sino una botella de 5, 7, 8, 10 millones de whisky. Y toda esa codicia lo llevó a hoy estar en la cárcel. Usted se preguntará entonces: ¿cuál es la conclusión de esto? Y mire una pequeña radiografía de la codicia. Vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida e idólatra. Y ya lo había dicho Jesucristo hace más de 2000 años. Yo no sé por qué es que nos terminamos enredando otra vez la vida en tantas cosas. Jesús añadió: lo que sale de la persona es lo que lo contamina.
porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que eso de que yo soy bueno, póngalo en duda, porque no son los de malos que me hacen ser malo y me corrompen y me llevan a ese tipo de cosas. Es la maldad de mi corazón que me hace perseguir esas cosas vanas e ilusorias. Tenga en cuenta que por eso esto que nos rodea es definido como cosmos. ¿Sabe qué es el término cosmos? Ilusión. Todo lo que tú ves en este mundo que no sea a través de la Biblia es ilusión. ¿Qué hace el diablo todos los días con esta humanidad? Hacerles creer que lo que él muestra, esa es la verdad. Y nosotros, si no nos ceñimos a lo de la Escritura, vamos a terminar creyendo que lo que la voz del mundo es la verdad y que el error está es en la Biblia. Que hemos caído en el error de creer que hay un Dios que lo gobierna todo, que hemos caído en el error de someternos a estas leyes, a estos preceptos, a estos mandamientos, y que el mundo que predica la libertad, que cada quien puede creer lo que quiera y que puede hacer lo que quiera y que se puede dejar llevar por su corazón, esa es la realidad, así es que debemos vivir. Pero ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de hacia dónde llegamos cuando le dimos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros anhelos. Nos llevaron a lugares donde no hemos pensado volver jamás, porque no fueron los mejores. La codicia, mire lo que dice un comentario: la codicia apaga el celo y la devoción de aquellos que profesan la fe, anula al creyente en su servicio, distorsiona sus prioridades y ahoga su primer amor. ¿Cuántos creyentes iniciaron sus vidas cristianas con un sincero y ardiente anhelo de servirle a su Señor, de darse por entero a la propagación de su nombre y la expansión de su reino, y hoy son apenas una sombra de lo que fueron alguna vez? La codicia obstaculiza la eficacia de la palabra de Dios. Así que la Biblia, ¿qué hace? Ponernos en extremos la codicia y el contentamiento. La Biblia los pone en lugares opuestos. Donde hay contentamiento, no podrá surgir o tener semilla la codicia, y donde hay codicia no habrá contentamiento. Codicia entonces es desear tanto una cosa que perdamos nuestro contentamiento en Dios por tenerla. Vuelvo y repito, no hay nada de malo en desear. Ahora Erlani leía el Salmo 27. Me he propuesto perseguir esto, y es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Eso dijo David. Dijo, esta es mi meta y buscaré esto todos los días de mi vida. Que se desvió en momentos, sí, pero David tuvo siempre un corazón conforme al corazón de Dios. Se daba cuenta cuando se había desviado y buscaba a Dios para que lo volviera a enfocar. Si usted está en este momento perdido, desenfocado, pídale al Señor, Señor, vuelve a enfocarme. Haz que ponga mi mirada en ti, mi confianza en ti. Que la esposa o el esposo que yo tengo, Señor, a pesar de sus
imperfecciones, a pesar de los errores que comete, a pesar de las rabias que me haga dar, Señor, debo considerar que es una bendición de parte tuya, Señor. No aceptar eso es negar que tú eres bueno, que tú eres perfecto y sabio. Lo mismo con el trabajo, Señor. Ayúdame a amar lo que hago, siempre y cuando sea dentro de los parámetros bíblicos. No me vaya a decir que usted vende licor y le va a decir, Señor, ayúdame a vender más licor, Señor, para poder prosperar. No, es decir, Señor, si este trabajo no te agrada, Señor, llévame a uno, Señor, que me haga hacer las cosas que a ti te agradan. Oremos. Dios de gloria y Padre eterno, Señor, en esta hora exaltamos y engrandecemos tu nombre, Señor, y tu palabra. Qué maravilloso, Señor, estar o tener más bien esta oportunidad de escuchar un consejo sabio, Señor. Cuántas personas están buscando en los lugares equivocados, en los libros equivocados, en las personas equivocadas, cómo avanzar en la vida, cómo progresar, cómo alcanzar el éxito, la fama, el poder. Señor, esta semana me impactaba una frase de ese libro, Mentiras que los hombres creen. Y ese deseo desmedido, apresurado por el dinero. Y cuando se tiene, hay que buscar el poder para poder proteger ese dinero. Y es una bola de nieve que va creciendo y que se vuelve imparable, Señor. ¿Cuántas personas han estado dispuestas a destruir sus matrimonios, sus familias, a dejar el camino del Señor por ir tras sus propios anhelos, por deseos que, si hubieran sido examinados a tiempo, hubieran discernido: esto no es la voluntad de Dios, esto es pecaminoso y esto me va a llevar a la destrucción? Señor, hoy reconocemos de alguna forma que hemos sido codiciosos. Nos comparamos con otros y nos da rabia que otros tengan lo que yo tanto he anhelado tener. Señor, quita la envidia que nos corroe, que nos consume. Sácanos de esa trampa de envidiar y codiciar lo que otros tienen, Señor. Ayúdanos a desarrollar o a cultivar el contentamiento, a ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que somos. Tú nos llevarás a esos lugares seguramente donde seremos cabeza y no cola, pero no por nuestros propios medios, sino a tu manera y en tu tiempo. Ayúdanos a esperar en ti, no a desesperadamente, sino a confiar, Señor, en que todo llegará. Todo lo que tú tienes preparado para mí, nadie podrá estorbarlo, ni el mismo Satanás. Tú me colmarás de bendiciones, como el mismo David en el Salmo 23 lo dijo: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. David sabía en quién había creído. Josué sabía quién era su Señor. Moisés sabía quién era el Señor. Pablo sabía en quién había creído. Y tú y yo debemos tener claro en quién hemos depositado nuestra confianza, a quién le hemos entregado la dirección de nuestra vida, de quién dependemos. No es de empresarios que dependemos, no dependemos del líder del gobierno. Él no decide cómo será nuestra vida. Eres tú quien decide cómo será, Señor. Y aún ni el reino de las tinieblas podrá levantarse contra tus planes y contra tus propósitos, Señor. Y tus planes para nosotros son de bien y no de mal.
Entendámoslo, por favor. Todo lo que Dios anhela para nosotros es de bien. Es su misericordia y su compasión que nos están atrayendo hacia Él, para que entendamos que Él es lo que necesitamos. Él es lo mejor que nos puede pasar. Él es lo mejor que podemos experimentar en esta vida y en la venidera. Señor, Tú eres precioso, Tú eres maravilloso, Señor. Haz que te anhelemos más, Señor. El entretenimiento, el materialismo, el consumismo nos arrastran, Señor. No permitas que eso coja fuerza en nuestra vida, y que sea nuestro amor hacia Ti el que nos sostenga y nos mantenga cerca de Ti, Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero es en Tu poder que nos mantenemos firmes y anclados en Ti. Tú eres la roca de nuestra salvación, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Eres nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Los mismos discípulos lo dijeron: Señor, ¿a dónde iremos si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿qué podrá ofrecernos este mundo sino lo temporal? Y Tú ofreces lo eterno, lo que no se puede comparar jamás con lo que hay en esta tierra, Señor. Ayúdanos a terminar la carrera, Señor, y a terminarla bien. Que no seamos de los que empezaron con mucho impulso, con mucho anhelo de servirle al Señor, de glorificar al Señor, de entregarle todo, de rendirlo todo, y en el camino se les olvidó. ¿Para qué quiero yo una familia, una casa, dinero, si no estás Tú? Si hay que dejarlo todo para tomarte a Ti, Señor, yo prefiero tomarte a Ti, Señor. Aun cuando la gente piense que la escasez no hace parte del plan de Dios, pero Pablo lo recordó muy bien: he aprendido a estar satisfecho tanto en la escasez como en la abundancia. Pablo disfrutó el estar libre para predicar el evangelio como cuando estaba preso, porque el evangelio no estaba en cadenas. Él podía seguir predicando aún cuando estaba preso. Pudo predicarle a los emperadores, pudo predicarle a los soldados romanos, pudo alcanzar a esa comunidad. Señor, recuérdanos que nuestra vida sí tiene sentido, porque no se trata del país donde estoy, no se trata de la familia que me tocó. Se trata es que donde esté, Tu mano está sobre mí, como lo fue en la vida de José. José fue fiel, y siendo un esclavo, siendo un preso, Tu mano siempre estuvo sobre él. No estuvo sobre él solo cuando fue el segundo después de Faraón, estuvo sobre él en todo momento desde que el Señor lo puso a soñar. ¿Cuáles sueños te ha dado el Señor para que alcances? Y el enemigo ha querido opacar, ahogar esos sueños. Pero hoy, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que esos sueños vuelvan, y que esos sueños nos muevan a adorarte, a servirte y a entregarnos completamente, Señor. Que no miremos atrás, que no valoremos el costo que esto va a conllevar, que tenga que costar lo que tenga que costar, Señor, pero que debemos vivir para Ti. Así que líbranos de la codicia, líbranos de la mentira, líbranos, Señor, del perjurio, líbranos
del homicidio, del odio, del resentimiento, y líbranos, Señor, de codiciar la mujer o el hombre del prójimo. Guarda nuestro cuerpo, que es templo de tu Espíritu, guárdalo en santidad, en pureza, porque es un templo donde queremos, Señor, que tú te sientas bienvenido, donde sientas, Señor, que realmente esta es tu casa, donde se te adora, donde se te reconoce, donde se te obedece día a día, Señor. Gracias, Padre bueno, por confrontar nuestra codicia, pero gracias también por mostrarnos a Jesús como la mejor muestra de satisfacción, de humildad, a pesar de que para Él las cosas no fueron sencillas. Y tal vez para nosotros no siempre sean fáciles y sencillas. Habrá turbulencias, habrá sacudidas, habrá tempestades, habrá tribulaciones, pero Dios, mi Señor, estará ahí para ayudarme, para defenderme, para guiarme, para fortalecerme y para recordarme que soy su Hijo amado, en quien Él quiere complacerse. Y Él me dará todo lo que quiera darme, y yo esperaré todo lo que Él tiene para mí con fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.